Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Así que nos unimos en intercesión. Recordemos que Lucas capítulo 18, verso 1 al 8, Jesús enseña a sus discípulos a depender de la oración. Jesús les dice que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús les dice que la oración tiene que ser parte de su vida. Él empieza a referirles una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les presenta una viuda y un juez injusto. Debido a la persistencia de la viuda, le hace justicia el juez que no temía a Dios ni a los hombres de su adversario. Le hace justicia. ¿Debido a qué? A su persistencia. Jesús da una enseñanza a sus discípulos y les dice: cuanto más nuestro Padre nos dará lo que necesitamos si nosotros clamamos a Él de día y de noche. Usted y yo tenemos que clamar a día a día, tenemos que clamar delante de Dios. Usted y yo tenemos que buscar siempre la manera de poder tener una comunicación con Dios. Y la mejor comunicación que tenemos ahora con Dios es por medio de la oración. La oración, recordemos que Jesús la enseña en Mateo capítulo 6, les enseña a sus discípulos y les habla acerca de la oración íntima. Y le dice: ustedes cuando oren, entren en su aposento, cerrada la puerta, oren a su Padre que está en secreto. Su Padre que ve en lo secreto les recompensará en público. Jesús les enseña a sus discípulos que ellos tienen que tener un lugar específico, un lugar donde ellos puedan tener una comunión con Dios. Un lugar específico donde ellos puedan orar a Dios, puedan clamar a Dios, puedan mantener una comunión con Dios. Recordemos que Jeremías capítulo 33 verso 3 nos enseña y nos dice que nosotros debemos de clamar a Él, y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Jeremías ha recibido esa revelación de parte de Dios acerca de la oración. La oración es una forma de comunión con Dios, comunicación con Dios. Usted clama a Dios, enseguida Dios le responderá y le revelará lo que usted necesita saber. Así que nosotros tenemos que entrar a la comunión con Dios a través de la oración. Y Jesús les dice específicamente a sus discípulos, Él se va a ir, a ellos les conviene. En Juan capítulo 16 verso 7 dice: a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no os enviaría otro consolador, al Espíritu de verdad. No se los enviaría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es su Espíritu de Jesús. Jesús no puede dárselos porque Él está con ellos. Ahora, cuando Él se vaya, cuando Él sea crucificado, cuando Él ascienda a los cielos, entonces sí, dejará su Espíritu Santo para que ande con cada uno de los discípulos. Entonces Él les dice: les conviene a ustedes que yo me vaya, para que yo esté con ustedes para siempre. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús empieza a enseñarles. Pero si ustedes no oran, no van a poder tener acceso a la bendición que yo quiero derramar sobre ustedes. Así que Jesús está siendo específico con ellos y les está diciendo que ellos tienen que depender de la oración. Ustedes tienen que velar, dijo, y orar, para que no entren en tentación, porque a la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En Mateo capítulo 26 les enseña, Mateo 26 verso 42 les enseña que ellos tienen que estar constantemente en oración. Él se los lleva al monte, al huerto de Getsemaní, donde Él está orando. Él los lleva a ese lugar y les dice: velen conmigo, quédense aquí mientras yo voy allí oro. Ellos tenían que quedarse ahí orando. ¿Por qué? Porque Él iba a orar por el gran sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe. Hebreos 12 nos habla acerca de cómo Dios tomó con gozo el entregarse por nosotros, el cual dice, Él no le importó la burla,
Él no le importó la burla que dijeran por qué él iba a ser crucificado. Él dijo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la burla, menospreciando lo oprobio. Él fue a la cruz, no importando todo lo que viniera. Él sabía que iba a ser azotado, él sabía que iba a ser tratado mal, él sabía que lo iban a matar. Mas sin embargo, él estuvo siempre consciente que él venía a cumplir un propósito aquí en la tierra. Él venía a dar su vida por usted y por mí. Él fue a orar en Mateo 26. Él fue a orar. Él buscó ese momento específico para orar. Y le dijo a sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy allá y oro. Él se postró en tierra, oró, enseguida regresó. Y cuando regresa, mira a sus discípulos. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo en el verso 40 de Mateo 26. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, dijo en el verso 41, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Así que Jesús estaba batallando, estaba librando una batalla. Él estaba orando, él oraba hasta el último momento, oró hasta el último momento y les enseñó claves específicas. Le dijo, necesitan orar siempre y no desmayar. Necesitan estar conscientes que la oración es lo único que los va a librar de tentaciones. La oración es lo único que los va a dirigir por el camino en el cual deben ustedes andar. Usted y yo necesitamos estar conscientes que la oración es la comunión con Dios, es la forma que usted recibirá la revelación de parte de Dios para poder vencer en el día que viene. Usted estará siendo librado del mal, guardado de peligros. ¿Por qué? Porque usted va a haber orado, usted va a haber pedido la ayuda delante de Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tienes que velar, tienes que orar para que no entres en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Vemos que Pedro, cuando es Jesús, lo toman preso los sacerdotes y las personas que iban con él. Entonces Pedro saca su espada y le corta la oreja a un siervo de él que se llamaba Malco. Le cortó la oreja. Él se dejó impulsar por sus emociones. Él cayó en tentación. ¿Por qué? Porque no oró, porque él estuvo solamente ahí con él, pero nunca estuvo orando. Y dice que la tercera vez que regresó Jesús lo encontró durmiendo. No pudo orar, no pudo mantener una comunión con Dios. Y vemos que capítulos antes le dice, aunque todos te dejen, Señor, yo no te dejaré. Yo estaré contigo. Si es posible hasta dar mi vida por ti, yo la daré. Mas sin embargo, cuando a Jesús lo apresan y lo llevan preso, ellos se dispersan. Y Jesús le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. No bastará el canto del gallo cuando tú me hayas negado 3 veces. Y le empieza a decir Jesús que él tiene que estar consciente que no va a poder vencer sin la oración. Así que usted y yo necesitamos orar, necesitamos clamar para ser librados de peligros, librados de tentaciones. Usted
cree ser fuerte. Mas Zacarías 4:6 dice que no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios, sino es con el Espíritu Santo. Y para usted conocer al Espíritu Santo necesita orar. Jesús le dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a Pedro: vamos, oremos. Oraron, pero ellos no pudieron guardar una hora velar con Jesús. Se durmieron, se debilitaron debido a la tensión que vivían en ese momento. Sin embargo, más adelante vemos, Pedro niega a Jesús 3 veces. Lo niega. ¿Por qué? Porque él no oró, no estaba capacitado para poder vencer. Jesús fue específico y les da esta enseñanza. Cuando Él vuelve nuevamente, cuando Él resucita, cuando Jesús resucita y empieza a hablar con Pedro y le empieza a decir: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice: tú sabes, Señor, que yo te amo. Y Jesús viene y le habla y le dice 3 veces si lo ama a Pedro. Pedro le afirma que lo ama. Así que entendemos que nosotros tenemos que vencer en la oración. Usted y yo amamos a Dios, mas sin embargo necesitamos orar. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Recordemos que Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Ellos estaban en ese momento de tensión. Jesús hasta el último momento les enseña a orar. Así que usted y yo, cual sea la situación, cual sea la necesidad que estamos viviendo día a día, necesitamos orar siempre, no desmayar, unidos siempre en oración, en intercesión. Hay diferentes peticiones las cuales tienen que ser contestadas por medio de Dios, pero si usted no le clama a Dios, Dios no le va a responder. Necesita usted acercarse a Dios para poder clamar a Él en el nombre de Jesús. Por eso Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dios envió a Jesús. San Juan capítulo 3:16 dice: amó Dios tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y San Juan 3:17 dice que por eso Dios amó al mundo, pero Dios lo envió al mundo a Jesús, a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Todas aquellas personas que no le han conocido, aquellas personas que no han sabido pedir como conviene. Romanos capítulo 8, 26 y 27 dice que el Espíritu mismo nos ayuda a pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Él dijo en Juan 16:7, Jesús dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya, para que yo envíe a mi Espíritu, al Consolador, que en griego es Paracleto, que significa amigo, para que yo os envíe, en Juan 14, verso 16 en adelante, para que yo les envíe otro Consolador, que en griego Paracleto, que significa amigo, para que yo envíe a otro amigo, para que esté con ustedes, es su Espíritu, su mismo Espíritu, su Espíritu Santo. Cuando Él resucita, en Hechos capítulo 1, versos 2 y 3, Él se aparece a ellos durante 40 días, está con ellos conviviendo, está con ellos caminando en donde quiera. ¿Por qué? Porque Él ahora tiene acceso a todo lugar, a todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Por eso dijo: les conviene que yo me vaya. Porque cuando Él estaba en la tierra, en Jerusalén caminando, solamente iba en lugares específicos con ellos, personalmente. Entonces dijo: mi Espíritu irá con ustedes. Por eso les conviene que yo me vaya. Pero necesitamos orar. Necesitan ustedes depender de la oración. Jesús les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Mateo capítulo 6, verso 6 dijo: entren a su aposento, cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Su Padre que ve en los secretos les recompensará en público. Su Padre que conoce su necesidad les responderá su necesidad cuando ustedes lo necesiten.
Jesús enseña que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús conoce nuestra necesidad. Jesús sabe que para Él todas las cosas son posibles. Jesús nos puede ayudar en todo. Pero si usted no le pide ayuda, no le podrá Él dar lo que necesita. Recordemos que la Biblia nos enseña y nos dice que claman los justos y Jehová les oye y los libra de todas sus angustias. Los justos son aquellos que son limpiados y lavados con la sangre de Cristo. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo pasamos a ser justos delante de Dios cuando usted viene a Cristo Jesús y le dice: Padre, perdóname. Soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora, soy una persona que cometo errores día a día, constantemente. No puedo detener lo que yo estoy haciendo, pero ayúdame, yo quiero conocerte más, yo quiero aprender a conocerte más. Ayúdame, dirígeme, ¿cómo le tengo que hacer? El Espíritu Santo le va a ayudar, el Espíritu Santo vendrá a usted. Pero usted necesita llegar a Jesús, justificarse por medio de Jesucristo, llegar a Jesús y decirle: límpiame con tu sangre preciosa, la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y yo sé que tú diste tu vida por mí. Yo te acepto como mi papá, como mi Salvador. Yo creo que tú me vas a ayudar en lo que yo necesito. Yo creo que tú me vas a sanar. Yo creo que tú vas a sanar a mi familiar, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija. Yo creo que tú vas a ayudar conforme a la necesidad que yo tengo. Así que nosotros necesitamos orar. Usted y yo necesitamos conocer más a Dios. El Salmo capítulo 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Todas sus angustias. No solo una, dice todas sus angustias. Los justos, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. El justo es aquella persona que tiene paz con Dios. Aquella persona que llega a tiempo o fuera de tiempo. Se acerca a Dios. No importa lo que diga la gente, porque la gente criticará, juzgará y dirá tantas cosas. Pero nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos ser restaurados. Nosotros necesitamos que nuestros hogares se restauren. Nosotros necesitamos que nuestra familia reciba lo que necesita. Nosotros necesitamos, anhelamos que Dios obre conforme a su voluntad. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. La voluntad de Dios es la mejor que usted puede obtener. En Cristo Jesús hay salvación, sanidad, liberación, restauración y fuerzas nuevas. Usted y yo necesitamos orar siempre y no desmayar. Jesús dijo: necesitan orar siempre y no desmayar. Necesitan ustedes entrar a un lugar secreto con Dios, ahí orar, pedir a Dios. Y Jeremías nos da la clave, dice: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, yo te voy a responder. Dios está dispuesto a respondernos. Él está dispuesto a darnos el resultado que nosotros necesitamos, a darnos la respuesta que nosotros necesitamos. Así que necesitamos entrar a la oración, velar, para que no caigamos en tentación. Usted y yo vamos a ser tentados en todo momento, en todo tiempo. Usted tiene que vencer, tiene que tener la fuerza de parte del Espíritu de Dios para poder vencer. No es con espada, no es con fuerza, es con mi Espíritu, dice Jehová el Señor. Es con el Espíritu Santo que vamos a poder. Por eso Jesús le dice: ustedes tienen que esperar la promesa del Padre, que yo voy a enviar a no muchos días. Entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Jesús le dice en Hechos capítulo 1, verso 8 en adelante, les dice que ellos tienen que esperar, tienen que ser pacientes, esperando, porque tienen que aprender a orar y tienen que aprender a esperar en Dios. No tienen que desesperarse.
Dios tiene el tiempo específico, el tiempo perfecto para poder actuar conforme a la necesidad que existe, a la necesidad que hay. Entonces Jesús les dice, tienen que ustedes que depender de la oración, tienen que clamar esperando y tienen que ser delante de mí justos para poder recibir lo que necesitan. Tienen que ser justificados ahora en la fe de Jesucristo. Ahora tienen que venir delante de mí, dice el Salmo 51:17, a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón que se humilla delante de Dios, a un corazón, a una persona que está clamando a Dios de todo corazón, a una persona que reconoce sus errores humanos, que no puede caminar, no puede vencer con sus fuerzas. A esa persona le ayudará Dios. Así que necesitamos llegar a Él. Jesús le dice a sus discípulos, necesitan ustedes orar siempre porque un día se van a quedar ustedes solos. Se verán solos, mas no estarán solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días. Tienen que aprender a depender de la oración. Si no, no vamos a poder observar que Él está actuando. No vamos a poder observar que Él está trabajando. No vamos a poder observar que Él tiene todo en sus manos. ¿Por qué? Porque va a llegar tentaciones a nosotros, van a llegar ciertas cosas para hacernos que nosotros nos desesperemos, para que nosotros actuemos conforme a nuestra fuerza, para que nosotros actuemos conforme Pedro actuó, sacó la espada y cortó la oreja de aquel hombre que estaba sujetando a su maestro. Y cayó en tentación. Jesús le dijo, no, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro le dice, Padre, si es posible, Maestro, si es posible, yo daré mi vida por ti. Mas sin embargo, Pedro, vemos más adelante, cuando le dicen, tú eres su discípulo, porque te pareces a él, porque tú caminas como él. Pedro dijo, no, yo no soy. Y lo negó 3 veces. Entonces, usted y yo vamos a ser tentados en todo. Pero usted tiene que estar consciente que la única solución, la única fuerza poderosa es el Espíritu Santo. Jesús le dijo, esperen, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Lo profetizado por el profeta Joel, capítulo 2, verso 28 al 30, donde Joel profetiza que en los últimos días Dios le iba a dar de su Espíritu a cada uno. En aquel entonces solamente Dios estaba en el Espíritu de Jesús, su Hijo. Jesús, el Dios encarnado, estaba ahí caminando en Jerusalén, poniendo en práctica la ley, actuando conforme a la ley, mostrando el poder de Dios. Aún Felipe le dice, Maestro, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me has conocido. Jesús es Dios, está ahí con ellos caminando día a día, está con ellos ahí conviviendo día a día. Pero la promesa de Dios era que en los últimos días el Espíritu de Dios iba a estar sobre cada uno, dijo, sobre los jóvenes, dijo, en los últimos días, dice el Señor, Joel capítulo 2, verso 28 al 30, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Sangre y fuego, vapor de humo, señales en los cielos, tantas cosas sobrenaturales que acontecerán en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ahora en esos últimos tiempos yo voy a derramar, a depositar mi Espíritu sobre todos, sobre todo aquel que se acerca a mí. Jesús les empezó a enseñar. Necesitan ustedes esperar la promesa del Padre para que entonces, cuando sean llenos del Espíritu Santo, me van a ser testigos, dijo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces van a poder salir y van a poder hablar de mí, pero van a llevar una evidencia, van a llevar un resultado. Cuando ustedes hablen, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. El hueso seco tiene que tomar fuerza, tiene que subir como Ezequiel el profeta. Lo lleva Dios a aquel lugar desierto y le dice, profetiza, hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? No sé, Señor Jehová, solamente tú lo sabes. Ezequiel 37. Y empezó a profetizar sobre ellos. Espíritu sopla de los 4 vientos. Suban
tendones, carne, piel sobre ellos. Y esos huesos secos tienen que pararse, tienen que ponerse en pie. Aquello seco, aquello muerto que existía ya no va a ser muerto, porque va a entrar el Espíritu Santo sobre ellos y le va a dar vida. Jesús dijo, tienen que tener vida propia, vida de mi espíritu, vida mía en ustedes, para que ustedes vayan y sientan lo que yo siento y actúen como yo actúo y hablen como yo hablo y amen como yo amo. El Espíritu de Dios está sobre cada creyente en Jesucristo, sobre cada uno de aquel que se acerca a Él creyendo. Por eso el Espíritu de Dios, Pablo era muy específico en su palabra, en la palabra de Dios, en Romanos 8:14 dijo, entonces, si tú tienes el Espíritu de Dios, vas a ser movido por el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos que movernos por medio de su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo, usted dejará de hacer lo que usted está haciendo por atender una petición en específica. Usted sacrificará su tiempo para poder actuar conforme a la necesidad que existe. Usted dejará de hacer todo aquel camino chueco que usted llevaba y lo tratará de enderezar. Juan el Bautista dijo, enderezad el camino del Señor. Enderecen sus sendas, que lo torcido se enderece. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo moverá ahora. Jesús dijo, necesitan orar, pero necesitan orar fervientemente. Necesitan ustedes buscar siempre un momento específico para poder ser dirigido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pero no puede suceder si ustedes solamente están durmiendo, si ustedes necesitan levantarse y orar. No caigan en tentación. Jesús empieza a hablar con los discípulos y a decirles lo que ellos necesitan hacer. Dijo, van a esperar hasta que venga la promesa del Padre. Y cuando la promesa del Padre llega, el Espíritu Santo viene, los llena. Todo dice la Biblia que la evidencia del Hijo de Dios, dice, es hablar en lenguas. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Venían sobre ellos como lenguas de fuego y se sentaba sobre cada uno. Hechos capítulo 2 en adelante. Llegó el día de Pentecostés, el último día de la fiesta, el día número 50, en el cual el pueblo judío festejaba esa fiesta. Llegó el día de Pentecostés, entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos empezaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Y habían personas de diferentes lugares que los escuchaban hablar en sus idiomas y se sorprendían. ¿Por qué? Porque ellos hablaban en esos idiomas diferentes. Ellos se entendieron que no era cosa natural. Ellos entendieron que era algo sobrenatural. Aunque algunos no entendían, aunque algunos creían que solamente era locura o borrachera, aunque algunos entendían que era algo otra cosa que no estaba correcto. Mas sin embargo, Pedro les explica y le dice, esto es lo profetizado por el profeta Joel, que en estos últimos días Dios derramaría su espíritu sobre cada uno. Así que tenemos que orar siempre. Ellos reciben la instrucción, caminan bajo la instrucción. Ellos ahora son llenos del Espíritu de Dios, caminan conforme al Espíritu de Dios. Y ellos empiezan a hacer milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas. Ellos empiezan a caminar bajo la dirección de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Ahora el libro de los Hechos ha sido escrito, ahora el libro de los Hechos está ahí dando testimonio de la iglesia primera, cómo caminó la iglesia primitiva, cómo caminó, cómo se movió en diferentes áreas, cómo Dios empezó a usar a Pedro, a Juan, a Felipe, cómo empezó Dios a usar a todos los discípulos, a todos, y ahora ya apóstoles, los empieza a usar a cada uno de ellos. Y Pablo, enseguida, en el capítulo 9 de Hechos, es rescatado por Jesús. Un maltratador de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Pero a Dios no le importa tu pasado, a Él le importa lo que Él va a hacer contigo en el futuro.
A Él le importa lo que tú estés dispuesto a hacer por Él. Vemos la iglesia cómo camina. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron a la oración. Ellos pusieron en primer lugar a la oración. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás que necesites. Así que ellos entendieron esa parte. Usted y yo debemos de entender esa parte, que la oración es sobre todas las cosas. Sobre su trabajo, sobre sus necesidades primarias, secundarias, sobre su necesidad diaria. Es la oración. Jesús dijo: tienen que velar, tienen que orar para que venzan en el día. Yo los voy a dirigir. Pablo dice: ve y sean dirigidos por el Espíritu Santo. 8:16 de Romanos dice: ahora ustedes tienen que dar testimonio como hijos de Dios. Romanos 8:26 y 27 dice: ustedes tienen que orar dirigidos por el Espíritu Santo. Nuestro amigo, quien nos ayuda en todo, quien nos dirige en todo. Ahora vamos a empezar a caminar siempre dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Jesús, que está con nosotros en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, a toda hora. Él está con nosotros. Ahí donde usted está, Él está ahí. Solamente cierre sus ojos y diga: Espíritu Santo, gracias. Gracias porque no me has abandonado. Espíritu Santo, gracias porque a pesar de todo lo malo que yo he hecho, tú no me has dejado. Perdóname. Perdóname y dame la fuerza necesaria para poder vencer, para poder seguir caminando, para poder seguir esforzándome. No soy una persona perfecta, pero ayúdame a hacer mejor las cosas. Pero lléname de tu Espíritu Santo. Dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda vencer, para que yo pueda caminar en obediencia tuya, para que yo pueda permanecer. Hable usted ahí con el Espíritu Santo, con Jesús. La Biblia nos enseña que el orar, Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Toda la oración va dirigida al Padre. Jesús dijo: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Usted y yo tenemos que orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tenemos que orar para que nuestra oración pueda tener efecto. El libro de los Hechos dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente Jesucristo, hombre. Jesucristo que vino a dar su vida por usted y por mí. Ahora en Él alcanzamos justificación, salvación y vida eterna. Usted y yo tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude. Él nos va a ayudar. No sé cuál sea la necesidad. No sé cuál sea el problema. Pero Él sí la conoce. Cuál sea la enfermedad. Y que el médico le haya dicho: tienes tantos meses de vida, tantos años, te queda esto, te queda lo otro, esto, y empieza a decir un montón de cosas. Mas sin embargo Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Le dijo a Lázaro, le dijo a María, le dijo: no te preocupes, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Está allá. Entonces ya fue Jesús. Ahora Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a extender su mano para ayudarte, pero necesitas tú pedirle la ayuda. Necesitamos orar siempre. ¿Cuántas personas necesitan de una oración? ¿Cuántas personas están en hospitales necesitando la ayuda de parte de Dios? ¿Cuántas personas están en las cárceles? ¿Cuántas personas están viviendo en diferentes lugares que necesitan ser ayudados por parte de Dios? En tu colonia, en tu municipio, en tu estado, en tu país, ¿cuántas personas necesitan ayuda? Usted es el punto de bendición. Usted es la persona que dará bendición en ese lugar. Usted es la persona que dará testimonio del poder y la misericordia de Dios. Así que tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos día a día. Tenemos que caminar día a día. Tenemos que levantarnos de madrugada, 5 a.m. y 11 p.m. Orar juntos. Ahí donde usted está, hay un equipo de intercesión que está orando día a día, 11 p.m., 5 a.m., esforzándose día a día, clamando día a día por su necesidad, por su petición, clamando día a día para que Dios siga obrando poderosamente, sanando, liberando y restaurando en el nombre de Jesús. Así que vamos a unirnos a tu clamor, vamos a unirnos a tu petición. Recordemos, Jesús dijo: necesitan orar siempre.
y no desmayar. La oración es una necesidad, no es una opción. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que nuestra oración cambiará los diagnósticos clínicos. Nuestra oración cambiará la necesidad y la situación que se está viviendo día a día. Nuestra comunión con Dios nos dará la confianza para poder orar como conviene. El Espíritu Santo será nuestro ayudador, es nuestro amigo. Él nos dirigirá en todo lo que necesitemos. Así que usted y yo tenemos que velar, tenemos que orar siempre y no desmayar. Jesús les dijo, tienen que velar, tienen que orar. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará lo que necesitan a todo aquel que clama a Él de día y de noche? No se tardará en dárselos. Así que necesitamos orar siempre y no desmayar. Unámonos en la oración. La Biblia dice en Mateo 18:19 que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos a tu clamor, a tu petición, confiando y creyendo en Dios que Él estará obrando poderosamente. Padre, en el nombre de Jesús me uno con cada uno, Padre, de nuestros hermanos, cada uno de los que escuchan los audios, cada uno, Padre Celestial, está teniendo una necesidad en específico. Usted la conoce. Me uno a su petición, me uno a su clamor, confío y creo en ti que tú vas a ayudarle. Tú lo vas a sacar en victoria. Tú le vas a dar la solución a su problema, a su necesidad, a su situación. Maravilloso Rey, obra poderosamente en ellos, sanando, liberando, restaurando y fortaleciendo. Maravilloso Rey, sigue obrando poderosamente, sigue ministrando poderosamente. Ayúdale en su necesidad, en su petición. Maravilloso Rey, clamamos, Padre Celestial, por los enfermos, declarando sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en Marcos 16:15 que usted, Padre Celestial, obrará. Prediquemos, proclamamos tu palabra, la buena noticia. Y luego dice que estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, clamaremos, oraremos por los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaríamos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús tomaríamos en la mano serpientes. En el nombre de Jesús, si bebiéramos cosa mortífera no nos dañaría. Y sobre los enfermos pondríamos nuestras manos. Y en el nombre de Jesús los enfermos sanarían. Así, Padre Celestial, unge a cada uno con tu Espíritu Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo para que ellos puedan hacer las obras que tú has mandado a cada uno de aquel que cree en tu nombre. Maravilloso Rey. Clamamos por cada uno, Padre, conforme a su petición, conforme a su necesidad se ha hecho, Padre. Conforme a tu voluntad, maravilloso Rey. Obra, sana, libera, restaura, fortalece, Padre. Aquel que se ha sentido débil espiritualmente, aquel que piensa que ya no puede más, Padre. En el nombre de Jesús, derrama aceite fresco, llénalo de tu presencia, llénalo de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, mi Jesús de Nazaret, sánalo, restáuralo, libéralo, ayúdalo, fortalécelo. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por todo aquel, Padre, que se une día a día, el equipo de intercesión día a día, 11 p.m. y 5 a.m. está clamando día a día, Padre, por las diferentes peticiones, oh Padre, por los trabajos evangelísticos, por cada uno, Padre Celestial, de aquellos que salen día a día, poderoso Jesús de Nazaret, salen, Padre, día a día, al trabajo, salen día a día, Padre Celestial, a diferentes ocupaciones diarias, Padre Celestial. Te pedimos que tú los ayudes, los fortalezcas, los dirijas, los llenes de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, y sean testimonio verdadero y fiel delante de ti, maravilloso Jesús. Sigue obrando en ellos, Padre. Libera, restaura, fortalece a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos victoria por el poder de tu palabra, mi Jesús. Gracias, poderoso Rey, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ahí donde tú estás, levanta tu mano derecha y vamos a declarar una palabra de bendición, una palabra de liberación, de restauración y de fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús, Padre, cada uno está levantando su mano derecha, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaro esa bendición fresca. Declaro esa bendición fresca, esa unción fresca sobre cada uno de ellos. Derrame ese aceite fresco y dale fuerzas nuevas, Jesús. Dale fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús, sana al enfermo, liberta al cautivo, obra milagros, sanidades, señales, prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este ministerio de la última pesca. Sigamos intercediendo día a día, 5 a.m. y 11 p.m. Y sigamos compartiendo los audios. Y que sean de bendición para muchas vidas. Oremos juntos día a día. Dios te bendiga y Dios te fortalezca.